se han reportado en este tipo de juegos abusos sexuales. Ella lo que reporta es que su avatar fue violado en una fiesta. Donde están usando la realidad virtual, la artificial intelligence, para poner la cara de otras alumnas y hacen como desnudos, como teniendo relaciones sexuales o algo, pero no es ella. Sí, digo, aquí en México, al menos, y en muchos otros países, se cuentan ya con leyes para, pues, poner límites y consecuencias a la violencia digital, ¿no? Claro, ¿no? Porque es súper lógico que un hombre de 45 años quiera tener un muñeco de un niño de 3 años. Tiene todo el sentido del mundo. Hola, esto es Conciencia Artificial, un podcast especializado en tecnología y mente humana. Yo soy Paola, psicóloga y científica social. Y yo soy Kwawi, experto en tecnología y marketing digital. Conciencia Artificial, Paola Sáenz y Alejandro Cuauhtémoc. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en el capítulo de Conciencia Artificial vamos a hablar de las compañías sexuales y la inteligencia artificial. ¿Qué es todo esto? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Primero, ¿qué está pasando en el mundo actualmente? O sea, vemos todo lo que pasa con ChatGPT, con OpenAI, etcétera, pero ¿están pasando más cosas en el ámbito sexual, en el metaverso o qué pasa más allá de lo que vemos en las noticias? De ahí vamos a hablar si esto satisface sexualmente a las personas. ¿Es un sustituto? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? ¿Es un complemento? Y por otro lado, ¿qué está pasando ya actualmente en el metaverso y casos como muy que está pasando en la sociedad? Y al final Casos ya veremos. súper reales, cosas que ya están pasando, porque no es como que sea para un futuro y que nos estemos tratando de prevenir. Ojalá, ¿no? Más bien, ya cuáles son los efectos que están sucediendo en la vida cotidiana y que cada vez van a ser más comunes entre la inteligencia artificial con usos o con fines sexuales. Justo. Y bueno, entonces, pues hablemos del primer punto. ¿Qué está pasando actualmente en la inteligencia artificial? Paula, ¿qué crees que está pasando? Híjole, yo creo que hay un montón de cosas de las que ya podemos empezar a platicar sobre esto, ¿no? O sea, me gustaría arrancar justo con una de las que han traído más controversia y que quizás no es directamente ya sobre inteligencia artificial, pero que obviamente ya lo va a incorporar y sobre todo que nos hace pensar en los efectos que puede seguir teniendo a mediano plazo. Y es que ya se han empezado a reportar abusos sexuales en los metaversos, ¿no? ¿Qué son los metaversos? Digo, por si hay alguien que no está como tan familiarizada con esa terminología, bueno, los metaversos esencialmente son aplicaciones, juegos, espacios virtuales donde tú puedes conectarte a través de un avatar, que son como estas imágenes, donde tú las caracterizas a partir de cosas que a ti te gustan, ropa, gestos, color de piel, todo lo que tú quieras, que bueno, ya el tema de los avatares podría ser muy interesante per se, pero no me voy a desviar. Entonces, tú puedes caracterizar tu avatar y luego en esos metaversos puedes hacer muchas cosas, desde tomarte un café, ir a una fiesta, ¿no? Y además, entre más te clavas en esto, pues más le puedes añadir, o sea, más gadgets. Ah, pues que me pongo un casco, me pongo un chaleco, me pongo, ¿no? Y hay algo bien interesante y es que la idea de esto del metaverso es lúdica, o sea, el objetivo principal es que las personas van ahí como para divertirse, pasársela muy chévere y poder como interactuar con otras a través del metaverso, ¿no? Porque pues qué flojera salirte al parque o a tomar un café e interactuar con gente real, ¿no? ¿Has utilizado alguna vez algo de esto, Huawei? Pues más o menos, ¿sabes qué? Me acuerdo en la pandemia que habían como unos programas que tenías tu avatar y todo, y como que entrabas como a salitas y era como digamos, un bar,
e ibas con tu avatar ahí y en eso se activaba el Zoom y hablabas con esas personas. Era medio awkward, pero tenía una parte de realidad con avatar. O sea, nunca he estado en uno donde eres 100% el avatar, porque ahí lo que me pregunto es si las personas sacan otro yo, o sea, ¿son otras personas o es solo la misma persona a través del avatar? Como que, ¿qué crees que pasa ahí? O sea, Híjole, a ver, yo creo que un poco de las dos, ¿no? O sea, al final del día también el poder hacer como toda esta construcción te permite también como poner en marcha algunas de las fantasías de identidad que tú tienes, ¿no? Este, por eso decía, el tema de los avatars nos da para un capítulo completo, porque además, cuando tú los ves, están como muy en los estándares hegemónicos de la belleza, ¿no? O sea, como que todos son delgados, como que sí de repente por ahí hay un calvo, pero súper sexy, ¿no? O sea, como que la gente dice, oye, ya que me voy a hacer en avatar, pues me voy a quitar todas esas cosas que no me gustan en la vida del día a día, ¿no? Como de, le voy a poner acné, o sea, usualmente no. Entonces, sí, hay una parte como de realización de la fantasía de otras identidades a través de ese universo alternativo, pero aquí, y es una gran pregunta, ¿no? Porque aquí viene justo lo truculento, que dentro de esas fantasías también pueden ser fantasías sexuales las que tú quieras poner en marcha allí. Y otra cosa que me parece súper importante no olvidar es que al final del día, por muy avatares y lo que tú quieras, son personas con sus prejuicios, sus creencias, sus valores, sus ideas, sus prácticas, las que están dándole vida a ese metaverso. Y entonces, en ese sentido, yo diría, y ahí nos van a seguir también aquellas ideologías que pueden llegar a generar violencia, como creencias machistas. Y justo de eso me gustaría comenzar hablando. Fíjate que hay ok. un juego, bueno, uno de estos juegos, justo que es de la empresa de Meta, ¿no? Horizon World, que teóricamente está dirigido para personas adultas, ¿no? Porque pues para poder entrar ahí tienes que entrar con tu Facebook, etcétera. Y bueno, en teoría sí, ¿no? Se supone que las personas que están ahí como que en promedio tienen entre 18 y 40 años, etcétera. El punto es que ya se han reportado en este tipo de juegos abusos sexuales. Y esto está muy heavy, ¿no? Porque alguien diría, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Te imaginas eso? ¿Un abuso sexual dentro del metaverso? Que Pero no tiene mucho sentido. ¿y esto es legalmente? O sea, ya llegan a temas legales que digan, me abusó sexualmente y quiero que se meta a la cárcel y no a la cárcel del Del metaverso, metaverso. sino a la real. Sí, el punto es que ya está esta controversia allí, ¿no? Y que al final, hasta donde tengo conocimiento, no ha habido todavía una consecuencia penal para alguien que efectivamente le hayan podido imputar ese cargo. Sin embargo, ya está la controversia allí. Te voy a platicar un caso, ¿no? Y es que justo eh, pues una investigadora, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero te quiero platicar de uno en el que una investigadora que fue como a hacer como un poco como de etnografía en el metaverso, ¿no? O sea, ella iba por otras cosas, estaba jugando en este metaverso de Horizon World y ella lo que reporta es que su avatar fue violado en una fiesta. O sea, concretamente, voy a citar el estudio, dice, la investigadora ingresó a una habitación privada en una fiesta donde fue violada por un usuario que le decía, date vuelta para poder hacerlo detrás mientras los demás están afuera, ¿no? Ah, Ahora, la cosa es que ella traía un casco de realidad virtual y cuando esto pasó, el casco empezó a vibrar. Varios avatares masculinos comenzaron a tocarla y ella sí tenía la sensación física de lo que estaba pasando. ¿Qué te parece eso?
Ay, qué fuerte. O sea, porque ahí como que, por un lado, dices, ok, como es el metaverso, es como un juego, o sea, es algo que no tiene que ver. Y como que desde afuera uno lo pensaría como es un juego virtual, nada tiene que ver. Pero ya está tan vinculado a nuestro cerebro y a nuestra forma de Sí. vivirlo, que en realidad ya eso es parte de nuestra realidad. Entonces, súper me vuela la cabeza que sí se siente, que sí se sintió agredida, que sí fue un evento de violación a través del metaverso, a pesar de que no hubo nada físico, porque en realidad sí hubo cosas físicas, empezó a vibrar el Es casco. que eso es lo raro, porque además hay una cosa muy interesante. Todos estos dispositivos, los chalecos, los guantes, los cascos, están hechos para que tu sensación sea física y sea real. Y ojo, no meter en esa área, pero el cerebro sí lo lee como real. O sea, el cerebro no distingue entre lo que es virtual y lo que es real. Para el cerebro la experiencia es la misma. Entonces, me preguntas como psicóloga si hubo una agresión sexual, porque su cerebro, su experiencia fue de una agresión sexual. Ahora, aquí esto me hace pensar, digo, en una primer cosa, y es que, ojo con los metaversos, porque si tenemos esta idea como utópica de que de alguna manera ahí tenemos la posibilidad de construir, ¿no? Decíamos, la identidad que nos gusta o el tipo de sociedad que quisiéramos tener, no seamos ingenuos, el patriarcado nos va a seguir hasta donde, en los metaversos que sean necesarios, mientras en esta realidad concreta siga estando ahí, ¿no? Porque además, la mayoría de los casos que se han reportado, pues efectivamente han sido de avatares masculinos hacia avatares femeninos, ¿no? En otras personas, por ejemplo, han reportado acoso verbal, acoso sexual, y además bien triste porque ha sido muchas veces de los que yo he leído que se han estado reportando, que les vamos a dejar la referencia de los artículos, son de avatares masculinos en grupo. Entonces, está muy creepy todo esto, pero nos hace preguntarnos ciertas cosas sobre qué es entonces lo que estamos llevándonos a la virtualidad. Ahora, esto es muy interesante que quienes, o sea, quienes nos estamos metiendo como en todo este rollo, la inteligencia artificial, el uso de la tecnología, su relación con la mente, somos principalmente pues científicas, científicos sociales, pero también los abogados. O sea, el gremio del derecho ya está viendo ahí un nicho muy importante como para decir, pues ahí tenemos que empezar a regular, ¿no? Después de estas primeras denuncias, lo que hizo Meta fue poner una especie eh, como de apartadito, ¿no? Como de una sección dentro de las opciones de seguridad que se llama límite personal, en el que Mm. de alguna manera, si tú lo activas, estás prohibiendo a los otros avatares que se acerquen más, o sea, como más físicamente, y hay como un límite personal como en ese sentido, ¿no? Lo cual, pues, es una realidad que no muchas veces no podemos tener en la realidad, pero que ahora sí la tienes en la virtualidad, pero que ya fue necesario porque ya empezaron a pasar cosas que de plano es como todo un reto saber cómo lo van a regular y entonces dijeron, ¿sabes qué? Por cualquier cosa, mejor pones el límite. eh, pero por supuesto también eso ha provocado revictimizaciones. Por ejemplo, gente que después de que se puso esa opción de seguridad ha seguido reportando abusos sexuales o tocamientos o tal. Ahora las revictimizaciones, pues tú para qué no pusiste el límite, tú lo tenías en las, en las opciones de configuración, ¿no? Y entonces a mí una cosa que me preocupa mucho es que al final del día, pues es simplemente un espejo de cómo nos estamos llevando los prejuicios, las ideas, las revictimizaciones del mundo real al mundo virtual. Y aquí nada más estamos hablando de una de las aplicaciones de la virtualidad y la sexualidad. Y que es además la plataforma como que está más a la vista de todos y más políticamente como que trata de estar ahí en regla y todo, pero de ahí
todo lo que hay detrás y otras plataformas que también están en el mundo de artificial intelligence, de metaversos, también, o sea, con mucho menos regulación y con millones de usuarios y que solo quieren crecer y dar la mejor experiencia en el mejor de los casos, va a abrir cada vez más ventanas a que esto haya, o sea, crezca y prolifere. Y justo ahorita me acordé de este caso que está pasando en las escuelas, donde están usando la realidad virtual, la artificial intelligence, para poner la cara de otras alumnas y hacen como desnudos, como teniendo relaciones sexuales o algo, pero no es ella o esa persona, pero pues igual es como, no soy yo, pero ya todo el mundo se está sabroseando algo que parece que soy yo. Entonces ahí me pregunto como, ¿qué hay que hacer? O sea, primero, en ese caso, las universidades, las preparatorias, tienen que regular eso, tienen que castigarlo, o ahí, ¿cómo lo ves? Pues mira, es que al final del día, eh, estos montajes, ¿no? O sea, este Photoshop, estos montajes, porque además lo de los montajes pues ya existía, pero la inteligencia artificial también lo que abrió fue la posibilidad como de hacer cosas mucho más realistas, mucho más elaboradas y además videos como mucho más sostenibles, ¿no? Entonces, a ver, definitivamente como la respuesta, la respuesta corta es sí, o sea, tenemos que empezar a regularlo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a poner límites respecto a esto. Es muy importante, es muy importante. A ver, como académica, investigadora y demás, pues te diría, también le tenemos que apostar a la educación, ¿no? O sea, como a que las personas y las generaciones comprendamos como todos los efectos que tiene el uso de estas tecnologías cuando las utilizamos concretamente para un delito. Y esto también es importante que lo digamos, ¿no? Ujú, Porque aunque alguien pudiera pensar que es como, que es, también ya es un discurso que empieza a surgir, ¿no? Como de, oye, pero es que esta es una manera en la que no afectas a nadie porque es una fantasía y demás. Oye, dude, las fantasías están muy bien cuando están en tu cabeza y tú podías como limitar si salían o no, a quién las abrías o no, pero si las fantasías se vuelven realidad, ya no les podemos llamar fantasías. O sea, esto ya es incluso una cuestión psicológica. Ya no son fantasías, ya son conductas concretas que partieron de una fantasía, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, digo, aquí en México, al menos, y en muchos otros países, se cuentan ya con leyes para, pues, poner límites y consecuencias a la violencia digital, ¿no? Que esto, pues, entraría perfectamente dentro de la ley Olimpia, ¿no? Lo que pasa ujú, es que muchas veces, pues, la tecnología va mucho más rápido que las leyes, va mucho más rápido que las universidades, pero hay algo que me parece como súper interesante que nos preguntemos de todo esto, más allá de la cuestión de la sanción, y es las personas que hacen esto, eh, ¿realmente están pensando que no va a afectar a nadie? O sea, las personas que hacen esto realmente lo van a usar solamente para su propia satisfacción. Las personas que hacen esto no dudan como o sea, no hay un punto ético en el que dicen, ay, creo que esto no es normal, como que una cosa es estar pensando en y otra cosa es ya concretamente en una conducta empezar a hacer este montaje para razón de qué, ¿no? O sea, a razón de qué voy a empezar a hacer este tipo de cosas. Entonces, estamos pensando que además, Cuau, y esto es algo súper importante, los grupos que históricamente han sido vulnerados seguramente van a ser también los que se vean afectados por el uso de estas cosas. Estoy hablando de niños, de niñas, de mujeres, ¿no? Porque históricamente pues se les ha visto como objetos de satisfacción sexual, ¿no? Entonces, es bien interesante también ver esta parte de cómo al final seguimos como reproduciendo, ¿no? Este sistema de creencias
no más que ahora apoyadas y apoyados de nuevas tecnologías. Suena a, o sea, por un lado, pensaríamos que está súper bien regulado, o sea, internamente las personas se preguntan, ok, esto puede generar este impacto en las personas, esta irresponsabilidad y todo, pero de lo que he visto, la verdad es que se preocupan tanto las empresas más bien por crecer rápido, por atraer más usuarios, por incrementar revenues, todos los ingresos de las empresas que eso lo ven hasta que ya hasta que les cuesta, hasta que es un problema legal, hasta que llegan a corte, hasta que tienen un tema de relaciones públicas, donde entonces ya se preguntan, ay, creo que esto sí estaba afectando eso. Y también de ahí vino toda la discusión el año pasado de la diversidad en los equipos. Porque la diversidad no es solo como, ay, sí, tengamos personas LGBT o de ciertas escuelas o cierta formación, como nada más porque es bonito en la foto, sino porque al final estas personas van a ayudar a debatir este sistema como con una visión como muy de, no importa que crezca, yo estoy llegando a mis objetivos, A mis metas etcétera. financieras. Sí, Claro, ¿no? O sea, y creo que dijiste algo muy importante y en esto tú eres el experto, ¿no? O sea, las empresas finalmente parten de la idea de que en algún momento les va a caer un escándalo, ¿no? Deben de tener un plan de riesgos, o sea, control del daño, etcétera, ¿no? Pero pues si al final del día la cuestión financiera es como mucho más alta y tu imagen se vio dañada, pero no tanto, pues le sigues, ¿no? Dices, claro. bueno, 3 demandas versus todo lo que estoy ganando, le sigo. Entonces, pareciera que es más bien cuando su prestigio se ve amenazado, que ya empiezan a pensar, caray, ¿no? Pues parece que voy a tener que hacer algo al respecto, poner en los settings, poner la opción de límite personal, ¿no? Aparte siempre es como este trade-off, esta comparación entre, ok, ¿qué tanto puedo poner para que no pase tanto, por ejemplo, estas violaciones en el metaverso, pero que no afecte mis resultados? Claro, Que eso es distinto al decir, no queremos que pase esto a cualquier costo. claro, claro, Entonces, al final, de todos modos, va a haber como esta ventana para que haya estas cosas y estas conductas. estos problemas en los multiversos y todo lo que está pasando en Artificial Intelligence. Em, y Y sí, y ahora eso me lleva ya. voy a Perdón. traer otro tema. Sí, Déjame meter un tema más. No, o sea, seguramente tú sabes que existen estas muñecas sumamente parecidas a humanas, ¿no? ajá. Bueno, muñecas y muñecos, pero sobre todo se hizo popular en Japón el uso de muñecas muy parecidas a humanas que conforme la tecnología avanza las han ido haciendo como más réplicas exactas, ¿no? En la textura de la piel, en la construcción de los genitales, en la construcción de lo que se consideran zonas erógenas, ¿no? En el pelo, bueno, entre más cara la quieras, pues más se va a parecer a una persona, ¿no? Va a traer su pelo natural, sus pestañas naturales. Y bueno, la cosa es que ahora pareciera que ya hay, por lo menos hay 2 empresas en Japón que están empezando a utilizar inteligencia artificial para configurar estas muñecas, ¿no? Entonces, estas muñecas, para si es que alguien no las ubica o no las conoce, básicamente tienen como la función de dar compañía, así las venden y las empresas, ¿no? Como de, Ujú. son muñecas de compañía para personas muy solitarias que, que pues vuelvo a lo mismo, en lugar de encontrar la manera de desarrollar habilidades sociales para tener un poquito más de compañía, dicen, bueno, mejor me compro una muñeca, ¿no? Es como mucho más fácil. Seguro has oído hablar de algo de esto, ¿no? Sí, de hecho tengo una. No, no es cierto. Sería uno más bien, pero no. No, bueno, el punto, te quiero decir que hay,
De entrada no son nuevas. Este, Japón es reconocido históricamente por el uso de muñecas y no siempre para fines sexuales, o sea, se cree que tal cual el juguete, la muñeca, como que viene por allá de Oriente, ¿no? Gracias, todas y todos hemos sido muy felices con la idea de los muñecos, pero bueno, ya no tiene nada que ver con lo que nosotros jugábamos, nuestros muñequitos en la infancia, o sea, no es así. O a lo mejor sí, pero que ahora en una versión grandota y humana, ¿no? Em, Y Fíjate que, sexualizada. y sexualizada, eso es como súper importante, porque no creas que venden muñecas, otra vez, con acné, gordas, ¿no? Y con todas las cosas que el estereotipo hegemónico no quiere, no. O sea, venden muñecas casi siempre blancas, con tremendas boobies, con una mini cinturita, una cara, o sea, hiper sexualizadas, ¿no? Pero aquí también hay una cosa bien interesante y es que como hablan de, o sea, ha hablado que estas muñecos son para la compañía, también algunas de estas empresas venden muñecas y muñecos de infantes, ¿no? Dios mío. Y como supuestamente no están hechos para la satisfacción sexual, pero sí son hiperrealistas todos estos muñecos, pues como que estas empresas esperaban que nadie dijera nada. Era como de, pues quiero tener a un muñeco de tamaño real de lo que sería un niño de 3 años, con todas las características que tiene un niño de 3 años y Para que tomar el té con... claro, ¿no? Porque es súper lógico que un hombre de 45 años quiera tener un muñeco de un niño de 3 años. Tiene todo el sentido del mundo, por favor, o sea, ni que fuéramos brutas. Pero el punto es que dentro de los discursos de estas empresas han dicho que tiene un valor terapéutico y beneficios de diversa índole, ¿no? O sea, para pues acabar con la soledad, para acabar con la trata de personas, porque pues ya si compras tu muñeca, pues ya no vas a necesitar ir a un prostíbulo. E incluso hay quienes se han atrevido a decir, pues oye, mira, pues si de todos modos el señor fulanito de 45 años no se puede quitar o sea, ¿para qué va a ir a psicoanálisis 25 años o a 2 años de terapia cognitivo-conductual? Mejor que se compre su muñeco de un niño de 3 años y con esto evitamos la pedofilia, ¿no? O sea, han existido este tipo de discursos de que tienen un tratamiento terapéutico. Otra vez, ¿no? Voy a la línea de, no nacimos ayer, esto puede ser como es sumamente controversial, pero ahora lo que me preocupa un poco es que estamos hablando de que ya algunas de estas versiones se les incluye inteligencia artificial, ¿no? Con la posibilidad de que te puedan hablar, de que te puedan decir ciertas cosas, de que te puedan responder. Y más allá de lo friki que puede resultar esto, que además es algo que el cine, por ejemplo, ha tratado de poner, ¿no? Ahí mucho en marcha todas las consecuencias que puede tener la tecnología, ¿no? Y desde los 60, 70 hay muchas películas que nos hablan de esto. em, Donde un robot se enamora de una mujer, y hay, no, o Sí. sea, muchísimas. Bueno, hay una película muy exitosa, esta, la de Hair. ella, ¿no? La de Hair, Ajá. exacto, que bueno, en fin, a lo que voy es que más allá de que sí está medio tricky la situación, am, aquí lo que me parece sumamente interesante es pensar entonces cuál es el límite para el uso de la inteligencia artificial. Y yo te quiero hacer una pregunta, Alex. ¿Tú crees que por ser una muñeca o muñeco con inteligencia artificial, esto no afecta como no nos afecta como sociedad que existan estas posibilidades? O sea, no tengo una respuesta clara como tal, pero por un lado, creo que va a haber, yo veo dos efectos. O sea, por un lado, personas que igual y hubieran pasado a hacer cosas, pues, no.
no buenas y empiezan más bien a usar los muñecos y es como el argumento de estas empresas de Japón, ¿no? Y Sí, puede haber un impacto ahí mínimo. Pero por otro lado, y creo que es el más interesante, es esto lo va a normalizar su cerebro. O sea, claro. va a pensar que cualquier muñeca o ni persona de 3 años hiperrealista puede tener un enamoramiento con esa persona. Y puede haber esa satisfacción sexual y de ahí puede incluso aumentar las probabilidades de que aumente el riesgo en el mundo real, ¿no? Es que además, a ver, yo tengo dos cosas que decir ahí. Una como psicóloga de psicología semestre uno, ¿no? Condicionamiento operante. Las conductas que son reforzadas tienden a repetirse y a generalizarse. Oh, ok. Entonces, si yo empiezo a obtener satisfacción sexual de esto, en lugar de comprender que es algo que me tengo que trabajar, que socialmente no está bien y que tiene, o sea, y que hay algo en mí que tengo que trabajar y que no, o sea, por ahí no es y que no, la pedofilia además no tiene que ver con una cuestión puramente sexual, sino también con un, y sobre todo, y enfatizo, con un ejercicio del poder y del Ujú, control sobre el otro, este, te digo, es de párvulos uno. Si estás reforzando la conducta se va a repetir y se va a tratar de generalizar. Entonces, que no me quieran vender la idea de que esto puede llegar a ser terapéutico, porque todo lo contrario, estás reforzando a través del orgasmo la conducta. Esa es una. Y dos, aquí me voy un poquito más allá de la psicología. Eh, Hay algo que un francés inventó, bueno, no lo inventó, pero lo nombró, que se llama violencia simbólica. Bourdieu fue el primero en empezar a hablar de la violencia simbólica y a decir, hay un tipo de violencia que no va a ser física, no va a ser verbal, no va a ser económica, pero va a afectar a todos. Y es cuando hay ciertas creencias, ideas o prácticas sobre ciertos grupos que normalizan, que naturalizan la violencia hacia esos grupos. ujú, Entonces, al final del día, volvemos a lo mismo. Aunque sí se venden muñecos masculinizados, la mayoría de las muñecas que se venden, en primer lugar, son muñecas feminizadas, o sea, mujeres, y luego también se venden muchísimo estas versiones. Creo que solo al final, siempre con muchas batallas legales, pero estas versiones infantiles. O sea, los grupos que históricamente, socialmente se ha normalizado que se utilicen como objetos de satisfacción, siguen siendo ahora, a través de esto, utilizados como objetos de satisfacción. O sea, si seguimos pensando que sí podemos objetivizar a esos grupos y ahora sí literal volverlos objetos. Entonces, simbólicamente sigue habiendo una violencia de esos grupos. Y eso tiene implicaciones muy importantes porque de todas las formas de violencia, la violencia simbólica es la más difícil de erradicar justo porque afecta a toda la cultura. Entonces, te digo, el argumento terapéutico por ahí no va, el argumento de la compañía tampoco va por ahí. Y bueno, la cuestión de disminuir la trata de personas no ha tenido ningún tipo de incidencia. La disminución de trata de personas con fines de explotación sexual por el uso de este tipo de cosas. Y yo me pregunto, ¿para esto queremos la inteligencia artificial? O sea, para cómo seguir sofisticando ciertas perversiones o seguir reproduciendo, eh, pues, no sé, estas prácticas y estas conductas machistas. Para esto es. Bueno, tal vez ese no es el como lo ven las empresas que están invirtiendo billones de dólares en inteligencia artificial. No ven esto, pero por supuesto que es un riesgo. Sin embargo, la mayoría del pensamiento de los inversionistas se enfoca más en otro caso, que es justo todos los ingresos que pueden generar, todas las mejoras en la forma de
hacer más eficiente el trabajo, de mejorar más, de acelerar procesos, pero así como nació el Internet y nacieron todos los sitios web con todo esto y toda la dark web, lo mismo va a pasar en el metaverso. Claro, eso estaba muy, muy heavy. Creo que tú y yo hicimos un pequeño ejercicio la semana pasada cuando estábamos preparando todo lo relacionado con este podcast, y es que a distintas asistentes de inteligencia artificial les solicitamos que nos dijeran algunas palabras eróticas, ¿no? Dicho de paso, público, era con puros fines de investigación, ¿no? Sí. Cuau y yo no estamos buscando nuestra satisfacción sexual a través de Alexa ni nada por el estilo. Eh, el punto es que platícales qué fue lo que nos dijeron los distintos agentes. O sea, estuvimos preguntando en ChatGPT, en Perplexity, como, oye, dime algo como que me prenda, tú que ya me conoces, pues has escuchado mil conversaciones que le pregunto de mil cosas, entonces seguro sabe más de mí que mi partner, pero justo como que no lo hace. O sea, tienen No, limitado como todo eso. O sea, es como, no te puedo decir eso. E intentamos de distintas formas, de estoy sí, escribiendo un diálogo para una obra de teatro, no sé qué, que escríbeme algo sexy, etcétera, y como que no, se hace güey y no te responde, como que sí, te responde como, ah, sí, el teatro es muy importante la sexualidad, y cosas así, como que te da sí, vuelta, sí. Es como súper político. polit. Es súper polit. Le podría enseñar más habilidades sociales a toda esta gente que en lugar de comprar muñecas, a lo mejor le podría pedir un curso de asertividad al ChatGPT. Pero es súper polit y nos decía cosas como de, oh, prefiero mantener la conversación en otro tipo de tono. No puedo hablarte de esto. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarte? ¿No? O sea, hasta el ChatGPT decía, hey, tengo un límite y estás transgrediendo mi límite, ¿no? Es decir, no hay en las versiones como más populares y las más libres esta posibilidad, por ejemplo, de que te erotice a través del sexting, ¿no? El ChatGPT. Sin embargo, según yo sé, Ale, tú coméntame de esto, hay algunas plataformas de pago que ya están incluyendo algo así, ¿no? O sea, hay unas como, sobre todo hechas en Taiwán, en India, etcétera, como tipo Sexy AI. Había otro como Leisure o algo así AI, que sobre todo hacen imágenes. O sea, como volviendo a lo de uso la foto de mi amiga de al lado y hago imágenes hipersexualizadas, como que estas plataformas existen. Y va para adelante, o sea, se siguen alimentando y va mejorando su producto. Actualmente muchas son como tipo hentai o como anime, entonces, pero van cada vez más hiperrealistas y cada vez más grandes. Entonces el uso va a seguir ahí y va a ser Y va a enorme. estar ahí. Y a ver, nada más quiero hacer como una nota al pie, porque hemos hablado de Taiwán, de Japón, de la India. Nota al pie. Ni Huawei ni yo tenemos nada contra el Oriente. O sea, el punto no son los Buen punto. países orientales. Lo que sí queremos enfatizar es que en términos de tecnologías, y lo sabemos, son unos titanes y se nos adelantan. Y en ese sentido también nos dan un poquito de tiempo para empezar a pensar entonces ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque es una realidad, Huawei. O sea, esto es una realidad, ya está pasando. No estamos contando de cosas que en el Black Mirror nos dijeron que podrían pasar. O sea, son cosas que ya están pasando, desafortunadamente, y que van a seguir pasando. Entonces, creo que por aquí podríamos comenzar a hablar ya, como a lo mejor bosquejar algunas conclusiones, algunas preguntas que nos hagan reflexionar sobre qué onda con todo esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos da miedo de todo esto que está pasando? ¿Y qué nos dice ese miedo, no? O sea, el miedo es una emoción importante, existe por algo, ha evolucionado por algo. em, y también, pues, ¿cuáles son a lo mejor algunas de las cosas que podemos hacer, ¿no? En términos de
pues esta realidad del uso de la tecnología para fines sexuales y abro también el hecho de que muchas cosas que supuestamente son para fines sexuales en realidad tienen como fines también de control y de dominación, ¿no? Porque hay quien encuentra el placer no en compartirse y compartir con el otro, sino en dominar al otro y pues ahí la IA les da como una herramienta adicional. Entonces, no sé, Cuau, si quieras como comenzar diciendo en voz alta un poco lo que te da miedo, lo que te preguntas después de esta pequeña conversación. O sea, por un lado, me da miedo todas las, eh, l- las áreas que están creciendo y que están generando un riesgo, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, para jóvenes, niños, o sea, como, como que eso es lo primero que hay que cuidar. Por otro lado, creo que las empresas, pues mientras sigan viendo que crecen sus billeteras, Claro. eh, no les va a importar como tanto eso. O sea, no les va a importar tanto poner filtros de seguridad de algo hasta que vean un costo al respecto. Entonces, creo que justo comentarlo, compartirlo, demandar, etcétera, eso es lo que va a abrir la puerta a que haya cada vez más regulación para las grandes empresas o para el uso de estas plataformas, para el uso y el desarrollo de estas plataformas. Pero por otro lado, por otro lado, también la innovación sigue. Entonces, esto cada vez va a seguir creciendo y no digo, cancelen todo, volvamos a escribir en papiro, pero es estar preparados para todo lo que viene y saber que es un riesgo para los hijos, para las escuelas, para las personas de la tercera edad, y que todo esto tenemos que estar conscientes que es una realidad y que vamos a vivir en esto. Entonces, mientras más sabemos de esto, más tenemos que hablar abiertamente con las demás Sí. personas de qué hay que hacer en estos casos. Creo que esto que comentas es fundamental, ¿no? O sea, mis miedos también van un poco en esta línea de lo que tú comentas. O sea, me preocupa mucho que la reproducción de violencias en realidad se siga perpetuando con la virtualidad y con el uso de la inteligencia artificial. O sea, me preocupa mucho. Me preocupa mucho también que nuevamente aquellos grupos que históricamente han sido oprimidas, oprimidos, oprimides por, eh, bueno, por distintas variables, van a ser quienes paguen los platos pues de la diversión, ¿no? Eh, del uso de la inteligencia artificial. Entonces, sí me preocupa un poco eso. Y también le apuesto mucho a esto que tú dices, ¿no? Al diálogo y también a la demanda de límites, ¿no? Creo que Ujú. estoy mucho en esta onda de la importancia de los límites en el uso de cualquier cosa. O sea, el límite es muy importante para la identidad, el límite es muy importante para las sociedades y creo que es importante que tengamos claros cuáles son los límites que queremos exigir, que queremos pedir, que necesitamos para poder mantener esto en en un uso lo más armónico, lo más democrático, lo más lúdico posible para todas y para todos, y no nomás para unos cuantos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el diálogo y la exigencia de límites en el uso de inteligencia artificial es fundamental para que no se nos salga de las manos todo este tema. Sí, pues viene toda una discusión a futuro de todo lo que, bueno, ya está una discusión muy fuerte y mientras más avanza la tecnología, más nos tenemos que preguntar cuáles son estos límites y qué le tenemos que pedir a las empresas, a los reguladores para que no prosperen estos casos y al final sean responsables y que tengan
y que hagan algo al respecto, más allá de, pues está ahí un botón en la página 4 y firmaste un contrato de términos y condiciones donde estás bien. Entonces, creo que va más allá de eso. Claro. Pero bueno, eso es el objetivo de este podcast y justo la idea es hablar de temas de tecnología y psicología, porque son dos grandes áreas que las vemos separadas académicamente en las empresas, etcétera, pero al final es una misma mente y se afecta del mismo modo y esta conversación es para ello. Así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan el podcast en aquellos espacios donde pueden escuchar un podcast y que nos dejen también todos sus comentarios, porque esto es un diálogo y también nos interesa mucho escucharles. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y esto es Conciencia Artificial, un podcast especializado en tecnología y mente humana. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós.